del Plata, y realmente también fue un aporte significativo para que el viaje realmente fuera exitoso, ¿verdad? Para mí fue un viaje realmente exitoso. Así que eso fue las reuniones del día domingo, por decirlo de alguna manera. Al día siguiente se hizo un poco el lanzamiento formal, porque nos trasladamos todos a la casa de los sindicatos de Moscú, que como ustedes comprenderán, si todo es grande, la casa de los sindicatos en Moscú también es una casa muy grande, donde, bueno, se hizo un acto de presentación muy emotivo, donde se cantó la Internacional en más de un idioma. Eso lo hicieron en total 5 cantantes rusos que cantaban muy bien, que yo pude grabar apenas con mi celular, que iba con el almacenamiento y su memoria prácticamente desbordado, de manera que pude capturar muy poco con mi propio celular, un poquito viejo ya. Para la ocasión, de todas formas grabé 3 minutos de esta canción que fue muy emotiva, uniendo aquel sueño de que la humanidad pueda convivir en paz, en cooperación, en integridad y solidaridad y progreso colectivo, ¿verdad? Hay muchas letras de la Internacional, pero nosotros creemos que se resume cuando dice: la tierra será el paraíso, imperio de la humanidad. Bueno, voy ahora... Un segundito, Mario. Sí, cómo no. Liliana volvió a levantar la mano. ¿Ahora me escuchás, Mario? Ah, Liliana, ¿cómo te va? Sí. Ahora me escuchás. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo ve la Internacional Socialista, y en especial en Rusia, a la Argentina de hoy? Al margen de los logros deportivos, obviamente. Aprovecho la interrupción para agregar de que fueron influencers. Yo los sigo por Instagram. Hay varios socialistas jóvenes. Creo que Fronzo es uno y Rojo Comunista creo que es otro. Eso nada más. Bien, bien. Por eso les dije, yo no es que les puedo dar un informe absolutamente exhaustivo, porque ni fui organizador, ni manejé, soy apenas un invitado que ha tenido el privilegio de estar y nutrirse y interactuar allí con mucha gente, y lógicamente traigo una visión parcial de esto, un fragmento del total que les puede dar a ustedes por lo menos una idea de lo que ha sido mi participación. Seguramente si obtuviéramos el testimonio de otros participantes, bueno, tendríamos una visión más completa. Me preguntaba Liliana, creo, sobre cuál es la mirada de Rusia sobre la Argentina. Yo creo que a la Argentina le dan una relevancia muy importante. Creo que quizás nosotros hayamos perdido un poco la brújula, los argentinos en general, porque en América hay una comunidad prácticamente dominante que se podría señalar como anglosajona, que son los Estados Unidos, una segunda gran potencia, que es Brasil, lusoparlantes, y los hispanoparlantes, por decir, la hispanidad, somos la comunidad más grande de América. Hay distinta magnitud de países. En el extremo norte podríamos decir México y en el extremo sur Argentina. Que en nuestra fragmentación hemos tenido relevancia, pero que somos el mayor número de habitantes de América, y si se unieran nuestras tierras seríamos los que más tierra poseeríamos en América, y nadie desconoce en el mundo que Argentina jugó un papel absolutamente destacado a lo largo de la historia como referencia, por lo menos, de la América hispana. De la misma manera que también jugó un papel muy importante México, Venezuela,
Colombia, Bolívar, pero yo creo que se tiene en cuenta, porque ellos le dan mucha importancia a la geografía, que Rusia es el país más grande del mundo, pero que el octavo país entre los 200 países que hay en el mundo, la octava geografía más grande es la de Argentina. Creo que lo tienen en cuenta, creo que tienen en cuenta además que como ellos somos un país riquísimo, capaz de producir energía, de abastecerse de manera autosuficiente con energía, con alimentos, de tener la tabla periódica de minerales en nuestra cordillera, de tener una superficie marítima mucho mayor que la terrestre, que somos un país bicontinental, como lo fue Rusia hasta que le vendió Alaska a los Estados Unidos, dado que pertenecía a Europa, Asia, aunque eso tiene una continuidad territorial, pero también pertenecía a América a través de Alaska. Así que yo creo que nos tienen en una gran consideración y lógicamente miran el mundo desde su propia perspectiva y nunca hay que perder tampoco de vista que ellos pertenecen a Eurasia y si ustedes me preguntan, creo yo, con una inclinación por parte de la inmensa mayoría de los rusos. Ustedes saben que Rusia tiene alrededor de 150 millones de habitantes y Rusia la podríamos dividir por los Urales. ¿Sí? De los Urales, dicen que Europa llega hasta los Urales, medio artificial, pero hasta los Urales, en la parte europea, hay 3.800.000 kilómetros cuadrados de Rusia, en el cual habitan el 80% de los rusos, es decir, más de 100 millones de rusos habitan allí. De los Urales hacia el este, Asia, Siberia, hay otros 13 millones, más de 13 millones de kilómetros cuadrados, que sumados dan más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Allí vive el 20% de la población rusa, unos 30 millones de habitantes. La cultura dominante de Rusia era ser Europa. El drama que han tenido históricamente es que Europa, quizás por estar fragmentada en países pequeños y muchos idiomas y muchos dialectos y muchos conflictos a lo largo de la historia, nunca quiso tener un país homogéneo tan grande en el este, y entonces los rusos querían ser Europa, pero Europa no quería que los rusos se integraran. Y ahí buena parte, por lo menos una explicación de los conflictos, pero ellos le dan una enorme importancia a la cuestión geográfica, a la cuestión cultural, saben del humanismo argentino y del respeto del humanismo argentino hacia los grandes escritores rusos, Tolstoy, Dostoyevsky, Pushkin, poeta muy rescatado por Alfredo Palacios. En fin, creo que sí hay un vínculo y un afecto histórico. Bueno, en la actualidad se vio empañado por la presencia de un presidente que tenemos que en lugar de cultivar la cordial relación con los países para mantener una relación de mutuo beneficio, genera hostilidades absurdas, genera alineamientos absurdos como los que estamos viviendo, donde Argentina parece responder con el presidente más sionista del mundo, a los mandatos del Estado de Israel, que ha involucionado absolutamente del humanismo primitivo hacia una actitud supremacista y guerrerista y expansionista, y también alineado detrás de los Estados Unidos y virtualmente en una situación de confrontación con el resto de los países, a los que descalifica por socialistas, por comunistas, por progresistas, por wokistas, por lo que fuera. Lo cierto es que nosotros hoy estamos atravesando una etapa triste en nuestra política exterior, una política absolutamente sesgada, que no cumple la tradición argentina, que es muy respetada en el mundo, porque no hay que olvidar que además de Adolfo Pérez Esquivel como Premio Nobel de la Paz,
tuvimos a otro premio Nobel de la Paz, Saavedra Lamas, y además hay doctrinas mundiales como la doctrina Calvo o la doctrina Drago, que han sido respetadas en el mundo y virtualmente sumadas al derecho internacional, que también hoy derecho internacional está siendo pisoteado, pero que bueno, que nosotros seguimos reivindicando como la mejor forma para la convivencia pacífica y constructiva entre los pueblos. Bueno, no sé si te he dado contestación, pero como se nos va el tiempo, supongo yo que yo quiero hablar un par de minutos sobre lo que entiendo debería ser en un próximo encuentro una definición más clara del socialismo. No para que en realidad esto se sectarice, porque en realidad lo que los convocantes han planteado justamente es un espectro muy amplio. Si ustedes observan, hay distintos agrupamientos que después de la caída del muro de Berlín, de la extinción de la Unión Soviética y de la aparición de un mundo unipolar con hegemonía en los Estados Unidos, donde algunos plantearon el fin de la historia y virtualmente haciendo pasar la historia por la supremacía de las élites occidentales financiarizadas, dominantes y militarizadas, bueno, el mundo respondió. Al foro de Davos sobrevino, por ejemplo, el Foro Social Mundial de Porto Alegre, al cual concurrí en más de una oportunidad, que fue un intento interesante. Existe el Foro Antifascista, que es la concurrencia de muchos sectores que observan la amenaza de la virulencia, del militarismo, como forma de mantener una hegemonía por parte de sectores que evidentemente frente al avance democrático de los pueblos ven perder privilegios. Está el foro que se reunió en Barcelona, que tiene que ver con la Internacional Socialista y que yo creo que hay que valorar, donde fue convocado por Pedro Sánchez, estuvo Lula, estuvo Claudia Sheinbaum, estuvo Petro, estuvo el presidente de Uruguay, estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, entre mucha otra gente. Está el foro de San Pablo, hay un foro anticapitalista y antifascista. Todas estas son expresiones de intentos de buscar caminos hacia un mundo más vivible, más democrático, más pacífico, más cooperativo, y todas son absolutamente válidas. En este encuentro observar alguna contradicción con la Internacional Socialista, con el progresismo, no, muy por el contrario, aquí en todo caso se buscarán puentes con estas otras experiencias y algunos que participan en otras experiencias también participan aquí, porque aquí concurrieron, además de socialistas, comunistas, sectores progresistas, del centro izquierda, del ambientalismo, en fin, sectores amplios, porque lo que se busca es una gran concurrencia. Lo que sí creo yo, y justamente no lo digo para sectarizar, es que si el denominador común es el socialismo del siglo XXI, de alguna manera va a haber que definir el socialismo del siglo XXI. Y ahí yo creo que nosotros de Argentina algo podemos aportar. ¿Y por qué digo que algo podemos aportar? Porque nosotros somos una nación cuya historia hay que reconstruir, pero que tiene una fuerte impronta socialista. Claro, cuando uno vuelve a leer la historia, nuestra historia, con esa mirada, dice, pucha, ¿no? Desde Mariano Moreno, Manuel Belgrano, San Martín, Castelli, Monteagudo, pucha, qué impronta que tenemos. Y quien logró, después de las duras batallas, sintetizar en un gran escrito
estos ideales de la Revolución de Mayo, con la cual nace la patria, es Esteban Echeverría, en el dogma socialista, nada menos que en 1837. Quiere decir que algo tenemos para decir. Y ya anticipatoriamente, en aquel dogma socialista, él decía que la democracia es el régimen de la libertad fundado en la igualdad de clases. Miren ustedes qué definición, una cosa extraordinaria, monumental. Ese escrito es un escrito que, bueno, los socialistas en general tenemos el deber de recuperarlo para que vuelva a ser parte de la cultura política argentina. Pero fíjense que plantea un tema que lógicamente es un tema que aparece ahora. Esto está escrito en 1837. Ahora estamos hablando de 2026. El tema de la libertad fue un tema de la experiencia soviética. No había una gran demanda de libertad de aquel pueblo que venía de una experiencia de estar sojuzgado por los zares. Pero en el tema del socialismo en general, es un tema que va a ser recurrente y va a aparecer. El socialismo no puede ser menos libertad. El socialismo tiene que ser más libertad. El socialismo tiene que ser más democracia. El socialismo tiene que ser más participación, más gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Una definición de Abraham Lincoln que tiene vigencia. Ahora, después yo nosotros tenemos el fundador del Partido Socialista en la Argentina, que planteó también una definición que es muy interesante, que es el socialismo es la lucha en defensa y para la elevación del pueblo trabajador. El socialismo es la lucha en defensa y para la elevación del pueblo trabajador, que guiado por la ciencia tiende a realizar una libre e inteligente sociedad basada en la propiedad colectiva de los medios de producción. No digo que nadie la adopte porque está escrita en 1902, pero fíjense qué aporte que puede ser para discutir en un evento donde busquemos para este tiempo histórico y para la reunión de vastos sectores, de diversos sectores, un denominador común. Dado que en la actualidad el sujeto del cambio del socialismo no es el proletariado que pudo haber visualizado Marx o que incluso Juan B. Justo pudo haber observado en la Argentina naciente con su industrialización incipiente. Hoy el sujeto es mucho más diverso y por tanto quizás la definición del socialismo deba tener mayor amplitud. Pero fíjense qué aportes podemos hacer. Alfredo Palacios dice el socialismo es primordialmente una aspiración ideal hacia un orden jurídico más justo que reemplazará al capitalismo mediante condiciones económicas, pero sobre todo la base de postulados éticos. Reclama una honda transformación orientada por la idea de libertad y de justicia, valores absolutos superiores a todo valor económico. Es decir, un socialismo espiritual, ¿no? Donde el principio ético de justicia y libertad se sobrepone a cualquier mandamiento económico, para lo cual, lógicamente, hay que darle un piso de existencia económica al 100% de la población, que sea un piso de dignidad humana. Bueno, después hay otros, y yo he propuesto algunos, pero que me costaría decirlos porque son un poco extensos. Habría que discutirlo y esto creo yo que puede ser parte de lo que nosotros aportemos como grano de arena a la construcción de algo tan necesario como la unidad de los pueblos. Si las Naciones Unidas fueran un organismo con poder real, con capacidad de imponer sus resoluciones, con una metodología de debate abierto, democrático, sincero, honesto, no supremacista, no gobernado por algunas potencias que tienen la capacidad de vetar o de desconocer absolutamente cualquier declaración de Naciones Unidas. Nosotros lo sabemos por experiencia, porque hace
virtualmente 61 años que las Naciones Unidas ordenaron a la Argentina y al Reino Unido de Gran Bretaña resolver el conflicto de soberanía a través de medios pacíficos, y los ingleses desconocieron esta resolución en forma permanente, y así habría muchos ejemplos. Si realmente las Naciones Unidas cumplieran ese papel, es probable que todos estos intentos de agrupamiento internacional de los pueblos no serían casi superfluos. Pero al no poder cumplir ese papel, yo creo que estamos ante instancias que realmente son experiencias extraordinarias a las cuales hay que nutrir de la mejor manera. Entonces, creo yo que es una responsabilidad de todos nosotros tratar de que estas experiencias no solo sobrevivan, sino que crezcan desde el punto de vista cuantitativo, con la incorporación de más miembros, pero también crezcan desde el punto de vista cualitativo, pudiendo definir, por ejemplo, si nuestro denominador común va a ser el socialismo del siglo XXI, definir qué es el socialismo del siglo XXI para que vayamos unificando las diversas prácticas, muchas veces orientadas en direcciones parecidas, pero no confluentes hacia un objetivo común, vayan siendo orientadas hacia lo que entendemos debe ser ese socialismo. Lógicamente que si ustedes tienen paciencia, yo les leo en un par de minutos algunos intentos que yo he escrito, que lógicamente son borradores para corregir, para achicar, para descartar, pero que tienen que ver con la necesidad justamente de tener estas definiciones. Leo una que es: el socialismo del siglo XXI es la lucha organizada y consciente de los pueblos por alcanzar una etapa superior en la civilización humana. Sus herramientas son la democracia participativa y la planificación, sostenidas en una permanente educación humanista. Su primer objetivo es crear las condiciones sociales, culturales, jurídicas, ambientales y económicas para liberar todas las potencialidades físicas, intelectuales y morales de cada individuo, avanzando en el buen vivir individual y colectivo, donde la cooperación constructiva supere a la competencia destructiva, donde la restauración de la naturaleza y el ambiente, su mejora y embellecimiento sean los denominadores comunes, creando así las condiciones para el disfrute de la vida y el surgimiento de una nueva personalidad humana. Es extensa. Le leo estas otras dos. En la segunda, desde otra perspectiva, pero tratando de ir al mismo objeto, digo: el socialismo del siglo XXI defiende la soberanía de los pueblos como dueños de su destino en un mundo multipolar. La superación del capitalismo, el imperialismo y la economía de plataformas privadas son condiciones ineludibles para su triunfo, observando en cada circunstancia de esta lucha concreta alcanzar los objetivos con el menor costo humano y ambiental. Y finalmente, el socialismo del siglo XXI implica un nuevo paradigma de vida para la felicidad de los pueblos y el bienestar general. Nuestro destino común nos induce a la unidad internacional para construir un mundo mejor para todos y todas. Entonces, la Tierra será el paraíso de toda la humanidad. En fin, creo que si la especie, nosotros como parte de ella, no logramos alcanzar un nuevo paradigma del buen vivir, del buen convivir, del respeto por los derechos de la naturaleza, el respeto a las otras especies que habitan el planeta. Si no logramos eso y observamos
por otro lado, la evolución de la sociedad en el contexto actual, donde desde el punto de vista de maximizar la tasa de ganancia, extraemos de la naturaleza más de lo que la naturaleza nos da, destruimos de la naturaleza más de lo que la naturaleza puede reconstruir, contaminamos más de lo que puede limpiar, haciendo del aire, del agua, de los bosques, de los océanos, de los mares, de los lagos, de la cordillera, de los glaciares, tierra rasa, porque tenemos que optimizar la tasa de ganancia. Y al mismo tiempo observamos que en el mundo se sigue desarrollando la energía nuclear para producir nuevas ojivas nucleares sostenidas en misiles cada vez más eficientes, hipersónicos, inteligentes, indetectables, con destinos virtualmente a los que alcanzan con centímetros de diferencia respecto a lo que los planificadores indican, que a las miles de ojivas actuales en los próximos años se van a sumar otras miles de ojivas. Es decir, en esta disyuntiva, la actual por la que vamos nos lleva a la extinción como especie. Y si no es a la extinción total, por lo menos a una involución, como dijo Donald Trump sobre Irán, a una involución a la edad de piedra de la humanidad, con pocos sobrevivientes, si los hay, y vaya a saber con qué secuelas vivirán esos sobrevivientes. Es decir, la humanidad vive una disyuntiva de hierro, que es entre la vida y la muerte, como quizás no haya vivido en ninguna época anterior, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, pienso yo que es una responsabilidad para nosotros, los sujetos de este tiempo histórico, para los que tenemos más o menos edad. Algunos podríamos despreocuparnos por nuestra edad avanzada, pero eso no sería una actitud de irresponsabilidad. Tenemos la obligación de inducir a que la humanidad vaya por el camino correcto, que en definitiva es el camino del socialismo, es el camino del humanismo, es el camino del cristianismo, de las religiones que velan por la vida y por el bienestar humano sobre el planeta, de la ética que debe regir la conducta humana. Así que creo que inserto en este proceso y en esta lucha se ha dado este evento, del cual, bueno, les he tratado de dar algunos trazos humildes, parciales, fragmentarios, insuficientes, pero que les ayudan a por lo menos a más o menos tener una idea de hacia dónde va esta nueva construcción que nació el 27 de abril y que yo personalmente espero que sea trascendente y nos permita tener una internacional cada día más fuerte en la cual la humanidad se sienta representada y pueda una luz para la vida y la felicidad de los pueblos. Bueno, con esto dejo abierto a quien me quiera preguntar algo. Mario. Sí. Bueno, ahí se escucha bien. Bueno, el audio salió perfecto, no se entrecortó, al menos a mí no se me cortó la señal. Luego de vamos a tomar esta grabación junto a Pablo y vamos a difundirla también. Quería aprovechar porque está presente Nikita, entiendo que es el joven traductor del cual nos hablabas, ¿no? que nos hablaste. Decime si esto es así, Mario. Sí, no sé si Nikita nos ha seguido desde el primer momento, pero tuve sobre él palabras elogiosas, pero que son justas, de manera tal que si lo tuviéramos allí, me encantaría que nos pudiera enviar un mensaje para este Zoom, porque además al quedar grabado después va a empezar a circular dentro de nuestra organización y por fuera también.
Bueno, ¿Estás allí? está en línea. Le cedemos unos minutos la palabra. Buenas tardes, compañeros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al compañero Mario Masitelli por haber estado con nosotros en el corazón de nuestra patria, en la ciudad de Moscú. Muchas gracias por su trabajo y las actividades en que participó usted. Fue un gran placer para mí personalmente recibirle en mi ciudad natal. Quisiera decir que nuestra patria Rusia tiene una historia rica que está tejida por los conflictos militares, por las guerras, y como nadie conocemos qué es la guerra. Por eso quisiera destacar que merece no olvidar nunca los errores del pasado que cometimos. Puede ser nosotros, que cometieron otras potencias, otra gente. Aunque puede ser no podamos influir globalmente a los gobiernos, a los partidos gobernantes del occidente, eso sí que podemos crear una sociedad, una comunidad justa en que cada uno de nosotros pueda gozar de libertad de costumbres, autodeterminación, donde cada uno pueda hablar libremente al nivel igual con sus socios, con sus compañeros, y esa igualdad de derechos, esa igualdad de autoexpresión es lo esencial, vital para cada uno de nosotros que denunciamos a los regímenes occidentales. Por eso abogo totalmente esa libertad y esa colaboración al nivel igual por parte de todos nosotros. Eso es lo que tenemos que defender, esa igualdad completa, indenunciable. Muchas gracias. Bueno, gracias Nikita, y por tus palabras. Hay dos solicitudes que levantaron la mano de compañeros, Naún en primer lugar y Oscar, en ese orden. Y Mónica luego. Naún, Oscar y Mónica. Sí. Bueno, buenos días, saludos a todos. Muy interesante las palabras de Mario, un informe bastante completo. Ahora, quisiera preguntar lo siguiente. Si se conversó en ese foro sobre el tema de la inquietud que hoy en día está invadiendo el mundo, que es la desocupación masiva que se pronostica por las nuevas tecnologías, la robótica y la inteligencia artificial. ¿Qué posición tomar ante eso? Porque eso es un problema tanto socialistas como capitalistas, es un problema mundial que cambia toda la matriz económica del mundo. Y si entre las soluciones que se presentan, o si se debatió por lo menos la renta básica como la solución más posible justamente ante esa desocupación masiva. Quería saber, Mario, qué se conversó sobre esto, si se debatió, si se le dio importancia, si se ignoró el tema, qué pasó con esto en el foro. Bueno. Mario, un segundito, Mario, porque quedan, si mal no recuerdo, 9 minutos y te iba a proponer si lo querés responder luego. Así Dale. también habla Mónica, creo que seguía Oscar y luego Mónica. Quedan 9 minutos. Si no, volvemos a abrir otro link. Vemos, avanzamos. Y también Javier acaba de levantar la mano. Oscar.
y luego respondemos, si no vuelvo a abrir otro link, no hay problema. Hola, ¿qué tal, compañeros y compañeras? Bueno, un saludo a todos y un agradecimiento al compañero Mario Masitelli que nos invitó a este Zoom o Met, por así decirlo, para conversar de todo lo que había sucedido en Moscú con respecto a este encuentro, por lo que se está viendo y lo que plantea Mario. Hay muchísimas cosas para resolver. Es un inicio de poder reorganizarnos internacionalmente y creo que es muy importante esta tarea ante el avance del fascismo de la derecha en todo el mundo y todas las guerras que hay desde el imperialismo norteamericano, sionista y todos los países que están atacando a los países de Medio Oriente por todos sus recursos. Nosotros quería solamente plantearles a todas y todos una invitación que vamos a hacer con respecto a eso, por la cuestión de la construcción de todo de esto que venimos hablando, la cuestión de la construcción de una vida mejor para todos los habitantes, inclusive por ahí, por así decirlo, de acá de nuestra patria también. Invitarlos el día 23 de este mes a la Asamblea de Plaza Dorrego, donde vamos a estar hablando sobre la cuestión de los glaciares, tratando de llevar una propuesta un impulso de propuesta de plebiscito popular, ¿no es cierto? Y hablar sobre la cuestión de la megaminería y todo lo que nos están contaminando hoy en día y lo que nos van a contaminar sobre la cuestión de esta ley que está sacando, y es importantísimo que puedan participar y también reorganizarnos y poder organizarnos para llevar adelante esta lucha que al pueblo argentino nos están envenenando con el extractivismo. Y como dijo Mario, solamente como se llevan el dinero de todos nuestros recursos unos pocos grupos económicos imperialistas, y nuestro pueblo va a vivir totalmente envenenado con el agua y con todo. Entonces tenemos que recuperar, creo que tenemos que recuperar, como decían bien, en forma práctica, todas estas cuestiones y abordarlas y dar una lucha sobre eso. Nada más, quería decirles, yo soy Oscar Villar, miembro de Empresas Recuperadas, y bueno, integrante de Todos los Fuegos. Y un saludo a todos y muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias, Oscar. Queda Mónica, Javier y un compañero más que acaba de levantar la mano. Mónica, Javier y Raúl, en ese orden, y quedan pocos minutos. Así le damos un cierre. Le cedo la palabra a Mónica. Buenos días. Quiero agradecer a Mario Masitelli, secretario general de nuestro Partido Socialista Auténtico. Soy militante en Corrientes y la verdad es que me siento enormemente complacida por ser partícipe de esta reunión, especialmente porque, bueno, mi familia está atravesada por las circunstancias. Mi esposo es descendiente de ucranianos, mis hijos son descendientes de ucranianos, mis suegros eran ucranianos y búlgaros, todos vinieron a la Argentina después de las guerras, de la primera, y bueno, por supuesto que todo esto a la Argentina le significa que somos un crisol y queremos que esta diversidad étnica, racial, religiosa, cultural, sea un ejemplo de virtud y no la progresión de conflictividad. Creo que si en Argentina aprendimos
a convivir y a promover la paz y la colaboración desde las visiones de mundo que nos significan, en este caso el liberalismo lo es y el humanismo lo es. Creo que desde ahí podemos ser un efector de conciencia universal, colaborativa y amigable. Desde ese lugar agradezco y veo auspicioso esto que está fundando Mario Masitelli, que es esta apertura y convidar a todos esos principios de paz, de convivencia y de humanidad. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Un segundo que se había apagado el micrófono. Bueno, continúa en el orden Javier, Raúl y Eve. Hasta donde lleguemos vemos el tema del enlace. Tratemos de achicar. Y Mario, no quedó una pregunta que te había hecho, no recuerdo si Raúl Clipper. Perdonen, Bueno, continuamos con Javier. Bueno, ¿qué tal? Buen día, soy Javier de Social 21 La Tendencia. Voy a tratar de ser breve. Simplemente quisiera hacer un aporte a esta búsqueda del concepto del socialismo del siglo XXI, que debe ser un socialismo que promueva la propiedad social de los medios de producción. Porque hoy vemos que los medios de producción y los estados están bajo asedio, bajo ataque del capital, de estos gobiernos estilo sionista como el que tenemos nosotros acá en la Argentina, y deberíamos fomentar, como los nuevos socialistas o los socialistas de este siglo, fomentar la propiedad social de los medios de producción para evitar que se nos impongan modelos que lo único que generan son desocupados, ¿no? Desocupados de a millones. Así que, bueno, ese es nuestro pequeño aporte. Muchas gracias. Gracias, Javier. Raúl, gracias, Javier. Raúl continúa y después Eve. Sí, primero, bueno, agradecerte, Mario, y bueno, gran representante tuvimos, estuviste a la altura. Te quería preguntar, y a Nikita, si es posible también, por eso sería bueno también renovar el link de este Zoom, para aprovecharlo también a Nikita y hacerle unas preguntas. Quería saber, bueno, digamos, el gobierno ruso y Putin, y qué tanto tuvo que ver con la organización de este evento. O sea, tengo entendido, o sea, que a través de una noticia, digamos que el gobierno ruso es el que financió y apoyó este evento, ¿puede ser? Gracias. Gracias, Raúl. Le cedemos la palabra a Nikita, aprovechándolo el tiempo que queda. Adelante, Nikita. Muchas gracias. Es que el gobierno oficial ruso ha mantenido la idea de celebrar ese foro. El propio Vladimir Putin aprobó el inicio, la idea del presidente de Rusia Justa para celebrar ese foro en Moscú, ese primer foro. Entonces, sin el permiso, la autorización del presidente, claro que los encuentros, el foro, no hubiera podido celebrarse, y su autorización era primordial para consentir todas actividades y eventos en marco de ese foro. Entonces, ese foro fue completamente aprobado por Putin y por el gobierno oficial ruso. Gracias, Nikita. Gracias, Nikita. Queda Eve. Bueno, no sé si me escuchan, ¿sí? Perfecto. Bien, bueno, por supuesto agradecerle siempre a Mario con su criterio solidario que nos da la oportunidad de conocer de este encuentro tan oportuno.
Voy a tratar de ser muy sintética porque el tiempo así lo requiere. Hay que definir un nuevo socialismo, un socialismo del siglo XXI que no solamente abarca aquellos sectores tradicionales que tienen ese pragmatismo, sino que hay que tener una visión global y oportuna de todo pensamiento de izquierda. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, la derecha y la ultraderecha no necesitan decirnos que en el mundo ya fracasaron. Está a la vista que han fracasado. Por lo tanto, el fascismo representa la destrucción y la muerte del mundo. Nuestro país, lamentablemente, está inmerso en un genocidio, en este fracaso de destrucción y muerte. Por eso nos parece importantísimo tu presencia ahí y tan oportuna, Mario. Te agradecemos y de alguna manera creo que todos los que estamos participando, más los que podamos convocar, debemos ayudar a esta definición tan necesaria para este siglo. Muchísimas gracias, Mario. Gracias, Eve. Bueno, en este orden seguiría Pablo, si querés hacer una reflexión, y Mario. Y ahí estaríamos. Está por entrar un compañero más. Pablo, te cedo la palabra. Bueno, Mario. Bueno, en principio, de nuevo, gracias Nikita por participar y la verdad que fue un honor estar con un muchacho tan joven, tan serio, tan culto y del cual he aprendido mucho a pesar de la diferencia enorme de edad que nos separa. Bien. Respecto de Nahum, bueno, yo Nahum no solo lo puse en, digamos, en la nota inicial como uno de los 3 temas, sino que además también a Nikita le dejé este libro como para introducir el tema. No, el tema no se pudo desarrollar, evidentemente había una dinámica previa, mucha gente, muchos idiomas, era muy difícil romper la estructura preestablecida. Aspiramos en algún momento a plantear el tema para que sea bandera de toda la internacional, porque en definitiva lo que aspiramos es a la dignidad humana y sin un piso de ingresos mínimos no hay dignidad posible. Nuestros pueblos han sido empobrecidos y eso es verdaderamente dramático en un caso, por ejemplo, como el de la Argentina. Rescato lo que dijo Mónica. Aspiramos todos a una paz justa entre Rusia y Ucrania, pero una paz justa en el mundo. Uno de los temas que también se habló fue el tema de Gaza, no en gran escala, pero sí se mencionó. Nosotros aspiramos a una paz justa que reine en este mundo. Rescato las palabras también de Javier, de Eve. Sí les quiero mencionar, ya para terminar, que antes del viaje, una compañera me dijo, no podés viajar a Moscú sin leer un libro que es de un italiano, suizo, Giuliano da Empoli, El mago del Kremlin. Pero yo les quiero, es un breve diálogo entre Putin y el mago del Kremlin. Y lo voy a decir por qué, porque hay otros compañeros que dicen, no, Putin es un autoritario, ¿no? Bueno, eso lo dejo a cargo de Nikita y de los compañeros y de los habitantes de Rusia. Yo rescato estas palabras en un diálogo que tiene, esto es una novela, esto no es un documento, esto es una novela. Pero en un diálogo que tiene con el mago del zar, que se llama Badía, Putin le dice, debemos recuperar nuestra soberanía. La diferencia está en que nosotros hemos dejado que una banda de malhechores nos robe nuestra riqueza, la riqueza colectiva que pertenece por derecho al pueblo ruso. Estos últimos años, Rusia ha creado una aristocracia de paraísos fiscales, gente que acapara nuestros recursos, que obtiene el corazón
y la cartera en otra parte. Vamos a retomar el control de las fuentes de riqueza de nuestro país: gas, petróleo, bosques, minas, y pondremos de nuevo esa riqueza al servicio de los intereses y de la grandeza del pueblo ruso, no de cualquier gánster con una villa en la Costa del Sol. Esto parece para la Argentina, solo que nosotros estamos sin rescatar absolutamente nada. Efectivamente, Putin envió una carta y en esa carta no mencionó la palabra socialismo como una aspiración, pero sí dio la bienvenida a esta iniciativa, así como a los organizadores y a los delegados de esta red socialista internacional llamada Sovinter. Entre otras cosas, dijo que desde el Estado ruso estamos creando mecanismos reales de asociación a través de estructuras legislativas y partidarias como respuestas a los desafíos comunes de la estabilidad y la seguridad global y regional. Y dijo también que impulsa formas de cooperación junto a espacios multilaterales como los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái y la Unión Económica Euroasiática, con el propósito del desarrollo económico, la paz, la seguridad compartida y relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo. Quieras o no, estas palabras tienen que ver con nuestra idea de cómo debe evolucionar la relación entre los pueblos, entre las naciones, entre las personas, respetando su dignidad, su integridad, sus tradiciones, su idiosincrasia, su diversidad, su soberanía, sus riquezas. De manera que creo que más allá de cualquier juicio que escapa a mi posibilidad realizar sobre el desenvolvimiento concreto de la política rusa, porque no habito ese territorio, porque no abro juicios tan superficiales sobre lo que ocurre en otras latitudes, puedo decir que ha habido un respaldo, sin lugar a dudas, del gobierno a esta iniciativa, que es iniciativa del Partido Socialista, Una Rusia Justa.